Voy a compartir contigo unos versículos que están en la carta a los Romanos, capítulo 7, del versículo 7 al 25, que dice así. El título es El pecado que mora en mí. ¿Qué pues diremos? Pues la ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciará. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero es, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y si yo sé que en mí esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Esto era cuando el apóstol Pablo estaba empezando y había cosas que él todavía no las comprendía del todo, no las tenía totalmente claras. Si seguimos estudiando todas las cartas, vemos como este hombre, hasta el último momento de su aliento, estuvo enseñando y estuvo aprendiendo.
porque el hombre nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para enseñar. Vemos que es muy importante de que cada día aprendamos o procuremos aprender. Los que hagamos un oficio, los que tengamos un trabajo. Yo hay veces que trabajo con motosierra y me he llevado mucho tiempo para poder aprender algo de la motosierra, por ejemplo, afilar las cadenas para cortar la madera. Y cada vez que lo hago, procuro mejorar cada día, porque el hombre tenemos que procurar mejorar, con la ayuda de Dios mejorar. Cada vez que hacemos cualquier cosa, cualquier oficio, ya sea hacer de comer o sembrar en el huerto, o sembrar en el campo, o la albañilería, o la pintura, o cualquier profesión, debemos de perfeccionarnos e intentarlo, por lo menos intentarlo, poner todo de nuestra parte y que Dios nos ayude, pedir al Señor que nos ayude. Porque debemos de mejorar y tratar de procurar pedirle al Señor entendimiento, pedirle revelación de su palabra, porque su palabra no se puede entender con esta mente humana. Con la mente carnal es imposible entenderla, porque la palabra de Dios es espíritu. Jesús dice, mis palabras son espíritu y son vida. Las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Y las cosas espirituales hay que entenderlas con el espíritu. No las podemos entender simplemente con una gran mentalidad que yo tengo, porque como yo soy muy listo y yo tengo una supermente, pues no, por ahí no va, porque la palabra de Dios dice que nuestra mente sin Cristo está entenebrecida. Entenebrecida es oscura, es que no sabemos. Nos creemos que lo sabemos todo, nos creemos que lo entendemos, pero en realidad no es así, es oscuridad. Sin Cristo es oscuridad. Hay un salmo que dice, un versículo que dice, tu palabra lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es lámpara para nuestros pies, para que podamos andar. Y la palabra de Dios es lumbrera mi camino. Entonces, una lámpara pues no alumbra mucho, alumbra un paso, lo que vamos caminando. Y el apóstol Pablo cuando escribió esto, pues no es la primera carta que escribió, porque escribió algo en el libro de los Hechos, pero porque él se convirtió ahí por el capítulo 9, fue cuando la conversión en el camino de Damasco, que se le presentó nuestro Señor Jesucristo en una visión, con una luz muy fuerte, y era ahí sobre mediodía, y era una luz que sobrepasaba la luz del sol, cuando el sol está en su pleno resplandor, en su fuerza. Entonces, él aquí todavía, pues, el hombre pues estaba empezando, estaba aprendiendo. Y vemos, caminamos hacia adelante, porque él escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, lo escribió el apóstol Pablo. Él estaba en la cárcel y le pedía a Timoteo, le pedía a su discípulo que le llevaran los libros, los pergaminos. Él estaba en la cárcel, pero él quería seguir dando, él quería seguir enseñando, él pedía los libros, él quería seguir aprendiendo. Yo conozco personas que dicen, ya, yo con lo que sé, ya tengo bastante, yo para qué quiero ya aprender más, y ya yo
tengo 50 años, ya tengo 60, ya tengo 70. Y se ve que hay grandes hombres que por ejemplo, Daniel, hasta los 90 años, no, 90 y algo, estuvo sirviendo al Señor, ya después de estar de jubilado del palacio del rey de Babilonia. Hay pues, muchísimos hombres. Caleb estuvo luchando por una promesa que Moisés le había prometido, una tierra, unas montañas, y allí había gigantes. Y tenía 85 años y fue a luchar con los gigantes. Y él le dijo a Moisés, mira, yo la misma vitalidad que tenía cuando tenía que 40 años, tengo ahora, con 85 años. Y yo no sé, yo me imagino a Josué agarrado al gigante, y bueno, a Josué, no, perdón, a Caleb. Entonces, yo no sé si él zamarreaba al gigante o el gigante lo zamarreaba a él, pero lo cierto es que él luchó con toda su fuerza por lo que Dios por lo que Dios le había prometido. Y nosotros muchas veces también nos tenemos que empoderar de las promesas que Dios nos da. Le tenemos que echar mano y agarrarla por la fe. Por la fe en Jesucristo. Y como Él nos lo ha dicho, que Él nos ha dicho, esto es tuyo, yo te voy a dar esto y esto y esto. Todas estas promesas que hay en la Biblia son nuestras. Y las tenemos que agarrar por medio de la fe. Por medio de la fe. Ya Dios nos las ha dado, pero ahora nosotros nos tenemos que empoderar de ellas. Entonces, hermano, hermana, tú que estás viendo, que estás escuchando este vídeo, y si tú conoces la palabra, de mejor verás. Y si no la conoces, yo te animo que compres la Biblia, que la busques si no la tienes, consigas una Biblia y que leas la Biblia, que veas la palabra por ti mismo. Que busques una iglesia donde reunirte, una iglesia evangélica, si es posible, una iglesia seria, porque la verdad que, y además, a la medida que vayas leyendo, te vas dando cuenta qué clase de gente es, porque la Biblia, el Señor nos dice que por sus frutos los conoceréis. Nosotros se nos conoce por los frutos. Depende de los frutos que demos, igual que los árboles. Jesús hace una comparación. Entonces yo lo quiero dejar aquí. Si a ti te gusta el vídeo, si te edifica el vídeo y te quieres suscribir a mi canal de YouTube, te suscribes a mi canal y así pues, te avisa la campanita para cuando yo suba un vídeo, o bien aquí en mi casa o bien cuando predique en la iglesia, no sé si una vez al mes o no sé, según las oportunidades que Dios me dé. Así que yo te deseo que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te proteja y ánimo. Habla con Dios, que esa es la oración más grande del mundo. Habla con Jesucristo y por medio de Jesucristo al Padre, porque Jesucristo es el único camino al Padre. Que Dios te bendiga.